hacer una transformación por rotación 3D. Perdón, Juan. ¿Ese objeto son dos planos, dos superficies? Son dos superficies. Vamos a verlo, a ver si se ve mejor así. Genial. Así se ve. ¿Por qué decís dos planos? Porque dijiste objeto. Bueno, porque en realidad dentro de la jerga de Rhino son objetos. Entiendo, entiendo. Para Lo la, que- para la geometría son triángulos equiláteros que no, están, serían dos caras, ¿no es cierto, Juan? Los objetos que mencionás. son dos caras del tetraedro, Perfecto. pero la podemos llamar de muchas maneras, porque también son dos objetos. En el Claro. programa el término, la palabra objeto es rara, ¿no? Pero son, ven que dice acá objeto, un tipo de objeto que se llama polisuperficie abierta. Cada dibujo, cada cosa que uno dibuja, hay un tipo de objeto que es una malla. Hay un tipo de objeto que es un objeto eh, cerrado, que es el que se usa para impresión 3D. Si eh, cada una de estas cosas que nosotros dibujamos tienen esa tipología. O sea, son objetos dentro de este programa, no son objetos como en el mundo analógico. No son Genial. productos, pero Perfecto. acá adentro se llaman objetos. Está bueno tu comentario, porque a veces uno no se da cuenta. Sí. Tenía eh, el concepto de objeto como algo volumétrico, cerrado, algo sólido, como se dice. no necesariamente. Acá, por ejemplo, este objeto es una polisuperficie abierta. Este objeto es una curva abierta. Genial. Esta es una curva cerrada. Pero son todos objetos. Entonces, vamos a seleccionarlo y vamos a rotarlo. Pero en vez de rotarlo con, digamos, rotarlo en el plano, vamos a rotarlo utilizando una línea que nosotros definimos, una rotación en 3D. Esta rotación me permite o me pide que yo indique cuál es el eje de rotación. Entonces yo voy a dar dos puntos para indicar el eje. Este va a ser un punto, para eso voy a usar forzado la rejilla y voy a marcar este punto 0 y cualquier punto del eje Y. Pero tiene que estar sobre el eje Y. Puede ser cualquiera, porque lo que va a hacer es determinar la dirección. Ahí está el eje de rotación. Voy a decirle que quiero que copie el objeto y voy a decir que el ángulo de rotación va a ser 180. Y ahí lo tengo resuelto. Este es el tetraedro terminado, digamos, terminado con sus caras completas. Perdón, Juan, ¿el comando copiar, cómo lo tipeaste o lo sacaste de algún icono? No, Está en la misma herramienta, ¿no? claro, está. Esa es otra cosa también que hay que hacer como un ablande, porque para nosotros copiar algo eh, tiene como una entidad, una jerarquía muy importante. En cambio, en este programa, varias herramientas tienen la opción de copiar o no ese motivo que se está usando para trabajar. Es decir, aquí voy a ir hacia atrás, ¿no? Y voy a seleccionar este objeto para volver a hacer la rotación. Cuando yo pido transformar, rotar en 3D, en el mismo, lo primero que se me pregunta es, acá arriba, ¿dónde está el eje de rotación? Como yo tengo en la cabeza esta estructura que estuve dibujando, sé que si tomo cualquier punto sobre este eje Y, si yo voy a marcar el punto 0 y este último punto.
El mismo comando luego me pregunta si lo quiero copiar. Acá dice copiar que sí. Es decir, Ajá. que ya está activo el copiado. Si pongo copiar que no, y me está tomando la última referencia que usé de 180 grados, cuando yo ponga Enter, rotó, pero no se copió. Ahora está abajo, pero no se copió, porque puse que no. Perfecto. Es decir, todos estos, ahora vuelvo para atrás y vuelvo a hacer de vuelta la copia. Selecciono el objeto, pongo rotar 3D. Esta orden de rotación en 3D es más compleja que una rotación convencional que asume que uno quiere rotar las cosas sobre un plano de trabajo que es la grilla en la que estuvimos dibujando. Es decir, cuando existe una rotación sencilla de los objetos o común, el eje de rotación siempre está perpendicular al plano de dibujo, a la grilla de trabajo. Entonces uno, con marcar un punto, el programa ya determina que en ese punto hay un eje perpendicular al plano de trabajo que indica el eje de rotación. Ahora, con la orden rotar 3D, es un poco más compleja porque uno establece dónde está el eje de rotación. Yo al dar este primer punto y este segundo punto, que puede ser por acá o por acá, pero siempre con la misma dirección, establezco la dirección de giro, de rotación, y poniéndole copiar que sí, determino la copia. Discúlpame, Juan. Vos ahí cuando decís en la rotación 3D, a ver si entendí bien, ¿no es cierto? Una de las cosas que hay que estar atenta es en el comando que te trae para hacer, y lo que hiciste en rotación es darle en el sentido del eje, ¿verdad? La dirección del eje. La dirección del eje, ¿no es cierto? Sí. Ah. Y después el comando siempre te va trayendo referencias como, por lo que veo, ¿no? Múltiples o simples para optar por sí o por no, o por darle valores. Claro, siempre hay que estar, de alguna manera, observando lo que está pasando acá. La clave un poco de ir conociendo estas herramientas es visualizando qué es lo que está pasando en AutoCAD se llama command, esta parte. Acá se llama comando. No sé si se acuerdan que yo les dije que este programa fue hecho por un ex programador de AutoCAD, un programador senior de AutoCAD que se peleó, se rebeló y formó su propia empresa. El sueño de cualquier empleado de empresa es armar una empresa para fundir a sus propios jefes. Me leíste el pensamiento. Bueno, el tipo se peleó y armó un programa que tiene muchas similitudes con AutoCAD en ese sentido. Pero bueno, fue progresando. Y nosotros hemos como hecho un tipo de dibujo, esta misma estructura, posiblemente yo, si ustedes me permiten, se las voy a posiblemente dibujar en Grasshopper. Fíjense, hasta ahora nosotros hemos dibujado el tetraedro y esto que hemos dibujado lo podemos juntar. Si puedo seleccionarlo aquí y acá, es decir, toco las dos caras superiores y las dos caras inferiores que forman el tetraedro y las voy a juntar, unir con este botón, de manera que ahí tengo el poliedro. Está dentro del cubo. ¿Con qué botón lo juntaste? No se ve. Esta herramienta de unir. Ahí Bien. se ve más o menos acá. Sí, sí. Tenés que tocar todas las caras primero y le das unir. Claro. O vamos a hacerlo al revés. Si yo toco el botón unir, me va a preguntar acá, me va a decir, seleccione el objeto a unir. Puede ser curva, superficie, superficie, deben ser abiertas. Porque si vos tenés un objeto que está completamente cerrado, no lo podés unir. Genial. Entonces vos tocas acá y tocas acá y ya se une. Fabuloso. Siempre conviven esas dos situaciones. Uno puede seleccionar antes
lo que quiere hacer o puede hacerlo en la mitad del comando. Ahora, este objeto, cuando yo lo vea como objeto, dice que es un tipo de objeto polisuperficie sólida cerrada. Acá aparece esa palabra sólida de la que hablamos hoy, Sí. que tiene muchas acepciones, o sea, se usa para muchas cosas y en ningún caso es algo sólido como lo que existe en el mundo real. En nuestro mundo real, que también habría que preguntarse qué grado de realidad tiene, pero bueno, en este mundo, sin entrar en una idea filosófica muy complicada, porque ya deben estar todos muy cansados de escucharme a mí, existen las cosas sólidas que tienen materia y que, bueno, se pueden cortar con un serrucho y entonces uno ve que está conformado por una materia. Pero en el mundo digital no hay materia, son todos números. Entonces todo es virtual y no existen las cosas sólidas. Esto es una cuestión para ponerse a pensar. Existen objetos que están cerrados y todos los nombres, las terminologías, se usan con una idea de asignación, con una idea de normativa que cada uno ha dispuesto. En este programa existen los objetos y ya usted me dice, bueno, ¿qué es un objeto? Y esto es un objeto que se llama polisuperficie sólida cerrada. Genial. Ahora, este mismo tetraedro podría ser dibujado o programado en Grasshopper. Para usar Grasshopper, yo tengo que tocar o ejecutar este botón que dice acá, ejecutar Grasshopper. Cuando lo cliqué, y esto es lo último